Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa La Otra Cara, aquí por RTV Panamá, Canal 11. Hoy es 3 de noviembre. Esperamos que hayan disfrutado todo lo que RTV Panamá, Canal 11 le ha preparado para todos ustedes hoy, el día de nuestra independencia. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy nuestro invitado, el profesor Rommel Escarriola, al que le damos las gracias. De eso se trata el programa de hoy, un programa especial que hemos preparado para que usted se instruya y para que usted saque sus propias conclusiones. Bienvenido, profesor, gracias por atender nuestro llamado. En primer lugar, a su consideración, ¿qué podríamos interpretar por memoria histórica? Simplemente para empezar, para abrir un poco el marco referencial del programa del día de hoy. Bueno, podríamos entender como memoria histórica aquella concepción de la vida en general que los panameños o cualquier ser humano en el mundo tiene sobre su realidad, sobre su entorno y sobre su proyecto de vida. Y aquí la pregunta que cabe es entonces, los panameños como sociedad, como individuos, como parte del universo, del mundo, ¿tenemos memoria histórica a su consideración? Bueno, para eso yo quisiera remitirme a una cita. No estoy acostumbrado en las entrevistas a leer, pero hay una cita de Carlos Rangel que dice lo siguiente: los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre lo que somos ni sobre lo que queremos ser. La pregunta primero es, ¿qué somos nosotros los panameños? Para a partir de esa premisa poder interpretar nuestra realidad y poder desarrollar un proyecto de vida. Yo pienso que en realidad los panameños, algunos sectores de la sociedad panameña sí tienen una memoria histórica, incluso sí tienen una conciencia de clase, de su posición en la sociedad y su proyecto de vida y de desarrollo del país. ¿Qué grupos son estos, profesor? Bien. Iniciamos. Desde el punto de vista, podríamos decir, de las clases sociales. Hay un sector que es el sector de las finanzas en Panamá, que tiene muy claro su proyecto de vida y que su interés es vincularse a los intereses del mercado mundial capitalista y que ellos ven con total beneplácito todas las políticas neoliberales que se aplican en Latinoamérica y que se aplican en Panamá, en detrimento, claro está, porque yo no estoy de acuerdo en lo personal con las políticas neoliberales, porque eso implica el desmejoramiento de la vida social y de la integridad del panameño. El neoliberalismo implica la privatización, el liberalismo implica negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y esas políticas neoliberales, los cuales el sector de la finanza está muy bien vinculado y está orgulloso de pertenecer a ese proyecto. Bueno, el otro sector de clase, podríamos llamarlo los comerciantes o los industriales que van a la saga de esta clase social, que ellos sí tienen, claro, también su proyecto de vida. El otro sector podríamos llamar que es el sector popular, el sector de los obreros y el sector de los campesinos. No hay una unificación de criterios. O sea, los obreros y los campesinos sienten que están marginados, sienten que necesitan reformas sociales y reformas políticas. Y tal es el caso que cuando se intentaron meses atrás las reformas a la Caja del Seguro Social, fue el sector popular o el Suntrax el que salió a defender a las calles la no privatización de la Caja del Seguro Social. Entendemos entonces que eso son los entes en Panamá que aisladamente mantienen una línea en función de sus intereses y necesidades. Globalmente los panameños sabemos hacia dónde vamos a su criterio. Históricamente los panameños hemos sabido a dónde vamos. Se lo pregunto por qué. Porque mucho se ha hablado de las actuales situaciones que vive nuestra sociedad,
de que nuestros jóvenes no están saliendo bien preparados de los colegios, de las universidades, de que nuestra economía atraviesa una situación por falta de políticas y una serie de cuestiones y hay que hablar de la violencia intrafamiliar, la violencia social, los niveles que estamos tomando actualmente. ¿Eso es parte, a su criterio, de no saber hacia dónde vamos, de un proyecto de Estado, de un proyecto de nación? ¿Tenemos eso? Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo pienso que los panameños en su conjunto no hemos definido nuestro proyecto. Si hablamos un poco de historia, en 1855, Gustavo Arosemena presenta su proyecto al Senado colombiano sobre el Estado federal. Gustavo Arosemena pertenecía a una clase social que era de los comerciantes de la zona de tránsito, y para él el federalismo implicaba y significaba un proyecto de vida y con respecto al desarrollo social y económico de su clase social. Y ese proyecto del Estado federal dura hasta 1886, cuando el presidente Rafael Núñez decapita la Constitución de Río Negro y nosotros nos convertimos en simple departamento. En el año de 1841, Tomás Herrera, liberal, logra separarnos del centralismo colombiano, y Tomás Herrera, una personalidad extraordinaria panameño, que luchó en las guerras fratricidas de Sudamérica, sí tenía un proyecto de vida y de sociedad, como clase social. Tanto es el caso que cuando Tomás Herrera estuvo preso en el Cabildo de Panamá, quienes iban a custodiarlo para que no sufriera cualquier percance eran los sectores del Arrabal de Santa Ana. En el año de 1899 al año de 1902, los liberales liderizan la guerra civil de los 1000 días por 3 años, y ellos tenían claro un proyecto de vida. 1913 se da la independencia, y los que liderizan el movimiento independentista es el Partido Conservador, que es aliado del Partido Conservador colombiano, pero se dividen, porque a raíz de el rechazo de Colombia del Tratado de Herrangey, el sector del Partido Conservador panameño rompe con la política conservadora o centralista de Colombia y decide llevar a cabo su independencia. Nos independizamos en el año de 1903, pero con un agravante, bajo el tutelaje de los Estados Unidos, con el Tratado Jaibuna-Varila, que permitía la intervención de los Estados Unidos en Panamá. Y lo peor del caso es que un conservador, Tomás Arias, no contento quizás de haberle entregado a los Estados Unidos ese derecho de intervención, le concede a través de la Constitución de 1904, en el artículo 136, el derecho de intervenir en Panamá. De 1903 hasta 1912 hay un periodo como de no coherencia frente a la realidad o frente al proyecto que hay que desarrollar. En 1912 asciende a la presidencia el doctor Belisario Porras, y realmente en 1912, según mi criterio, empieza el perfeccionamiento del Estado panameño. O sea, los liberales, tanto en la guerra civil como en 1912, tenían claro un proyecto de Estado y un proyecto de nación. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos los panameños, claro, un proyecto de nación? Yo creo que en realidad no lo tenemos. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Interesante las reflexiones que usted está haciendo. Nosotros seguiremos debatiendo sobre este tema. También estaremos hablando, aclarando un poco si lo que sucedió un día como hoy fue una independencia o una separación. Y también qué ha trascendido en estos casi 101 años de independencia. Nosotros seguimos aquí en La Otra Cara por RTV Panamá Canal 11. Luego de la pausa, recuerdo, hoy es 3 de noviembre. A todos vestirse de patria durante este mes de noviembre. Pronto regresamos.
estamos de vuelta. Hoy es 3 de noviembre, día de nuestra independencia nacional. Todos, como hemos dicho, a vestirse de patria. Seguimos con el profesor Rommel Escarriola. Óigame, se nos habían quedado algunas cuestiones en el tintero, un poco de nuestra filosofía de patria, de nuestra filosofía de nación, que son dos cosas diferentes, y nuestra filosofía de Estado, nuestro idealismo. Yo, a ver si usted me corrige, mucho escuché de niño que Panamá, antes del 3 de noviembre de 1903, ya nos veían como los ismeños, ¿no? Y que eso era bien representativo de las personas que habitaban la franja ísmica de Panamá, y que eso nos daba un poco de ese aire de nación, de esa idiosincrasia, de eso, de aquel entonces creerse panameño, creerse ismeño, igual que cuando sucedía con los judíos, que no tenían un territorio, pero que todo el mundo sabía que los judíos eran, más que una religión, más que religiosos, eran una nación. ¿Eso es cierto, profesor? ¿Existía en aquella época eso de sentirse orgulloso de ser ismeño, más que colombianos? Bueno, la pregunta es interesante. A partir de 1821, los que dirigen el movimiento de independencia, separación o secesión en 1821, ellos tenían claro que tenían que separarse de España para crear su propio proyecto de país. Pero pues se unen a Colombia. Pero a los pocos años de estar unido a Colombia, escasos años, 1830, se lleva a cabo el primer intento separatista. Al año siguiente, en el 31, hay otro. En el 40 hay otro. En 1862 hay otro. Profesor, y ahora se me ocurre, usted sabe, incluyéndome a mí, y tengo que ser muy honesto, hay personas que no sabemos por qué nos unimos a Colombia. ¿Por qué nos unimos a Colombia? Nos unimos a Colombia porque Panamá, o los dirigentes de ese momento, estaban mareados por la aureola que había llevado a cabo Simón Bolívar en libertad a los países latinoamericanos y suramericanos, y por otra parte el temor de haber vuelto o ser absorbido nuevamente por los países de la Santa Alianza, por los países europeos, o que España intentara retomar el Istmo de Panamá. En estos periodos, señores, que ha pasado más de 100 años, ¿los panameños deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra historia? Yo pienso... De lo bueno y de lo malo. Licenciado Aris, con toda la sinceridad, con los televidentes que nos están viendo ahora, yo me siento orgulloso de ser panameño, hoy, mañana y siempre, y lo estaré siendo hasta los últimos días de mi existencia. La historia de Panamá es tan hermosa, tan encantadora y tan llena de retazos históricos y de hechos que conmueven la conciencia de cualquier panameño y extranjero, tan bonita y tan linda como la historia de los Estados Unidos. Se lo pregunto porque hay personas, panameños, compatriotas, coterráneos, que desconocen aspectos de nuestra historia, pero yo siento que más que desconocer, no viven el ser panameño. Mire, una vez yo conocí a unos ciudadanos de Colombia, unos hermanos colombianos, y decían que en su país, es lo que ellos decían, no sé si es verdad, esto del 3 de noviembre, o sea, de las fiestas patrias, a excepción de Panamá y México, solamente lo habían visto así, o sea, se inunda la ciudad del tricolor, de los desfiles, y aparte que el mes es un mes patriótico, o sea, hay diferentes fechas que conmemoran nuestra nacionalidad, nuestra cultura y nuestras ansias de ser libres, y que eso no lo veía en su país, al menos que fuese algo muy regional o algo que fuera algún santo. Pero en los momentos de independencia en su país no lo veía, a excepción solamente lo había visto en México y lo había visto en Panamá, que los carros tienen sus banderas, que las entidades privadas y públicas se visten de patria, eso no lo veía. Y son cosas que a mi concepto muchos panameños desconocemos. Y la gente también vincula a Panamá como, ok, el día de la independencia, el 3 de noviembre, y de ahí nuestra amparo bajo el paraguas de los norteamericanos. Y yo quisiera aprovechar el momento, si nuestro director está listo,
emitir una nota periodística preparada por nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, y él nos va a hablar un poco sobre si hoy se celebra una separación o una independencia. Luego de esta nota también estaremos debatiendo un poco con el profesor y también hilando un poco más delgado en los temas que se nos han quedado en el tintero. Adelante, señor Alberto, ya tenemos listo la nota de Luis Alberto Jiménez. En las primeras instrucciones en el aula de clases se nos dijo que de Colombia nos separamos y de España nos independizamos. Y es así como lo recordamos. Bueno, casi todos manejamos de esa manera la información histórica. El 3 de noviembre se celebra porque es el día en que Panamá se separó de Colombia. Y el 28 fue el día de la independencia de Panamá de España. Yo, desde mi punto de vista, veo como una independencia, pero también se le puede llamar una separación porque nos hemos separado de Colombia. Yo creo que hubo una independencia cuando en una primera etapa Panamá decide separarse de España, no, primero de España y posteriormente de Colombia. La verdad, según los conocimientos que hemos adquirido en la escuela y todo lo demás, Panamá se separó, luego se independizó. Se supone que nos independizamos de España y que nos separamos de Colombia porque a Colombia nunca nos colonizó a nosotros nos unimos voluntariamente a ellos. Nosotros quisimos unirnos a ellos, así que fue una separación y no una independencia. Para muchos este es un rejuego de conceptos para definir un hecho histórico. Entre los historiadores hay opiniones encontradas. Por ejemplo, el profesor Ornel Urriola es catedrático en la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá. Al hablarnos del tema, solo reconoce el término independencia. El 28 de noviembre se produjo una independencia. Panamá era una colonia de España. Y el 3 de noviembre, en mi opinión, también se produjo una independencia. Por la sencilla razón de que Panamá no era independiente. La independencia que había obtenido en 1821 la perdió en el proceso de unión a Colombia. En tanto, el profesor Antonio Ramos de la Cátedra de Relaciones de Panamá con Estados Unidos admite ambos términos en sus planteamientos. Una cosa es la independencia, que fue el 28 de noviembre de 1821 de la colonia, del yugo español, y la otra es la separación, porque si usted se une, usted se separa, no se independiza, sino se separa. Así que el 3 de noviembre es la separación de Panamá de Colombia. Para los estudiosos en la materia, la historia no tiene nada definitivo. Hay casos o hechos como este sujetos a la opinión o a la interpretación. Consideran que lo importante es conocer la historia, estudiarla y analizarla para tener nuestra propia evaluación, por lo menos en eventos como estos. Lo cierto es que todos aceptamos que de España nos independizamos. La disyuntiva está en el caso con Colombia. Con cámara de José Tan, Luis Alberto Jiménez, RTV Noticias. Gracias a Luis Alberto Jiménez del Departamento de Noticias por este aporte a la otra cara. Y muy bonitas las imágenes de Panamá de otra época. Yo concuerdo con usted, me siento muy orgulloso de ser panameño y eso es lo más importante y eso es lo que queremos exaltar hoy aquí. Conocer un poco de nuestra historia, pero que al final usted se lleve sus propias conclusiones. Y más que sus propias conclusiones, usted se sienta orgulloso hoy, y no solamente hoy, sino el resto del año, los 364 días que quedan de ser panameño. Hay cosas muy importantes en Panamá que debemos valorar. Y yo me acuerdo cuando estaba en la primaria decían, bueno, es que la independencia fue con armas, fue con batallas, fue con guerras, y la separación fue de lo más tranquilo, pero la historia ha dicho que fue tranquila porque no permitieron enfrentamientos y porque estábamos ya amparados bajo el manto tricolor de los norteamericanos. Y queríamos explicarle a su juicio entonces, o si es muy importante, hombre, separación o independencia, ¿eso es trascendental o es meramente trivial? ¿Qué es lo importante aquí? Sí, licenciado Arias, mire, en mi concepto, yo pienso que es una discusión ya hartamente superada. Y yo no creo que debemos adentrarnos a decir que es independencia o separación.
Ricardo J. Alfaro resolvió ese problema hace mucho tiempo en un artículo sobre la independencia o la separación. Él dijo que ambos conceptos se podían utilizar como sinónimo en 1821 como en el año de 1903. Yo pienso que lo más importante antes de discutir separación, independencia o la palabra que quieran inventar, es preguntando si realmente a partir de 1903 hemos cumplido los panameños y el Estado panameño las aspiraciones que realmente tenían los panameños en el año de 1903. Ahora, con respecto a un punto importante que yo sí quisiera referirme es al concepto de cómo nos ven los países extranjeros. Mire, hay un pensador, Papini, europeo, que dice: América Latina no ha contribuido en nada a la cultura universal. Hegel, un famoso filósofo alemán, presentó la siguiente tesis: Latinoamérica no tiene historia. Y hay otra cosa más espantosa y que a mí me crispa, me crispa todo el cuerpo, es que Bertrand Russell dijo: Latinoamérica no ha pensado. Entonces, de ese concepto de las naciones poderosas y extranjeras que nos ven a nosotros como simples republiquitas inventadas por los Estados Unidos, a la cual yo no comparto ese tipo de posición. Claro. Yo creo que Panamá, uno, sí tiene su propia historia, sí hemos hecho nuestra cultura producto de nuestras propias condiciones materiales y espirituales, sí hemos creado algo, ¿no? Sí hemos creado algo y hoy tenemos el canal, y el canal sigue funcionando tan bien como lo tenían los Estados Unidos. Señor, ¿sabe lo que pasa? Que ellos nunca comieron un buen arroz con pollo ni bailaron con Sam y Sandra. Eso es tan sencillo como eso. Yo no puedo hablar de las peras sino como de las peras, ¿verdad? Y entonces, a mi criterio, eso es lo que pasa. Nunca han venido, sí. Por lo menos a Panamá nunca han venido. Y se han dado cuenta de lo que tenemos. Y se ha dado cuenta, como hablábamos en la pausa, de que el programa básicamente es, como decimos anteriormente, que usted saque sus conclusiones y se sienta orgulloso, y que se sienta orgulloso de un señor como Mariano Rivera, que está dando que hablar en el deporte norteamericano, de panameños como Ricardo Miró, que dejaron su legado, y de muchos panameños que silenciosamente día a día trabajan por este país y trabajan por salir adelante, y de panameños que, bueno o malo, también hacen lo mismo. Y, profesor, entonces, usted tenía más que, me está diciendo que quería agregar algo más sobre eso. Bueno, yo pienso que la pregunta fundamental en este 3 de noviembre, en tanto que preguntarnos, hacer un análisis sobre 1903, es preguntarnos qué somos nosotros los panameños, qué nosotros hemos hecho en nuestra historia, si realmente tiene valor. Para mí sí tiene valor lo que nosotros los panameños hemos hecho a través de la historia. Pero quiero ponerle un ejemplo. Lo panameño o el concepto del panameño no es algo acabado que nace en este momento y ahí culmina. Es un proceso dialéctico de desarrollo. Los Estados Unidos no son los Estados Unidos o la potencia que son o no son lo que fueron hace 200 o 300 años atrás. Ha sido un proceso. Uno, nosotros tenemos un problema. Nosotros somos un país de tránsito, y Méndez Pereira escribió un artículo que es denominado Panamá, País y Nación de Tránsito, donde él afirmó que nosotros los panameños tenemos una psicología transitista, que estamos expensos a las esperanzas económicas y a las realidades que vienen de afuera. Por eso es que nuestra cultura está tan penetrada por influencias foráneas que nos deforman nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, contrario al hombre del interior, que es un hombre que está más arraigado a la tierra y está más arraigado a su cultura y no vive dependiente de las influencias extranjeras. Yo pienso que los panameños, en Panamá hay una diferencia, hay un país de tránsito, que es la franja entre la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá, que tiene una psicología muy particular y que recibe mucha influencia de todas las culturas de afuera, mientras que el área del interior es un área donde el panameño se arraiga más a la tierra, claro, y donde hay más tradiciones. Entonces, lo que pasa es que por ser un país de tránsito recibimos influencia, y el panameño tiene la costumbre de recibir no lo bueno, sino incluso recibir lo malo. Usted acaba de hablar de algunos panameños extraordinarios que están en el extranjero. Pero yo le voy a mencionar que aquí existe un músico que se llama Roque Cordero, extraordinario, que tiene una orquesta sinfónica en los Estados Unidos, que es compositor, y aquí por favor ni siquiera lo escuchamos. Claro.
Y ni siquiera sabemos. Y ni siquiera sabemos. Existe. Y quizás muchos televidentes que ahora nos están viendo ni siquiera sabrán quién es Roque Cordero. Pero lo importante en este 3 de noviembre es 1903 logramos nuestra independencia. Con el apoyo de los Estados Unidos, señores televidentes, los gringos pusieron barcos en el Atlántico y en el Pacífico para que las tropas norteamericanas no retomaran el istmo de Panamá. ¿No? Eso es un hecho concreto, real, y no nos debemos avergonzar por ello. No es porque yo esté de acuerdo en que los Estados Unidos hayan intervenido. Lo importante es que logramos nuestra independencia. Y tampoco vayan a pensar que ahora yo estoy elaborando una tesis que el fin justifica los medios, sino que el hecho es que en 1903 logramos nuestra independencia, que intervino Philip Bonavariga y que fue a Washington y que negoció con el Departamento de Estado, que negoció con los senadores colombianos para vender los intereses de la compañía del canal francés, producto de los 40 millones de dólares que él recibió. Eso es totalmente cierto, pero no nos avergoncemos de esa historia. De que Tomás Arias presentó el artículo 136 de la Constitución, que es para mí un tratado, un artículo lesivo, y que fue una actitud traidora y antipanameña lo que hizo Tomás Arias ahí. Es cierto. Pero si nosotros seguimos hurgando en nuestra historia, vamos a encontrar las cosas negativas. Ah, caramba, pero ¿por qué no nos vemos la Guerra de los 1000 días? Y nos fijamos en la figura de Victoriano Lorenzo, un caudillo popular, cholo campesino de las entrañas de la Sierra de Penonomé, que luchó contra el centralismo colombiano durante 3 años de guerra civil, y a él no se le menciona. ¿Por qué no hablamos de Pedro Prestán, que se enfrentó a las tropas norteamericanas en la ciudad de Colón y se tomó la ciudad de Colón? ¿Por qué no recordamos siempre a otros panameños y patriotas que han hecho de Panamá un país, ¿no?, con dignidad y con proyección de futuro? Eso es lo importante en este 3 de noviembre, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros fracasos, de todas nuestras frustraciones. Yo pienso que este 3 de noviembre es importante eso, y sobre todo importante no solo hacer manifiesto la presencia del panameño o de lo panameño, sino decirle a muchos comerciantes, porque lo vi, Aris, y a mí me avergonzó lo que vi en El Dorado. Hay almacenes en El Dorado donde tienen más propaganda de Halloween que la bandera tricolor panameña. Por favor, comerciantes, por favor, yo creo que ya es hora de que cambien su forma de ser. Yo sé y entiendo que en 1903 se entregaron a los gringos, pero por favor, cambien su forma de ser. Exacto, es que de eso se trata un poco, de que no se pierda esa conciencia, y que no se pierda y que no se desvaríe la razón de un día por toda una vida, el 31 de diciembre, y con todas las consecuencias que lleva el 31 de diciembre para algunos, creyentes o no. Y la cuestión es que tenemos que mantener nuestra identidad, y es un asunto no solamente de Canal 11, de los profesores de la universidad y de las autoridades que están en este momento, es una acción de todos los panameños, los comerciantes, que, hombre, yo estoy muy de acuerdo con usted. Esto también, no solamente en El Dorado, señor, acá atrás, por todos lados, estaba lleno y eso no inculca nada que sea nacionalista, eso está en cultura de afuera y muy cuestionada también. En ese sentido, que estábamos hablando un poco de Panamá como país de tránsito, que mucho se habla de Panamá como país de tránsito, yo quiero hacerle 2 preguntas. Sí. Miren, ¿qué tan beneficioso o desventajoso ha sido que Panamá históricamente haya sido o es un país de tránsito? 2, yo en este programa entrevisté a la señora Castrellón, cuando en su momento ella nos representaba como embajadora para todo el asunto del ALCA. Y ella nos decía que a Panamá se le veía muy bien, se le está tomando, se le está viendo con otros ojos, ¿no? Un país, como usted ha dicho, tiene muy bien definido su aspecto económico comercial, y que eso puede ser ventajoso de alguna manera. Históricamente, ¿cómo nos han visto? Y usted, que conoce, ¿cómo nos podrán ver históricamente después, cómo nos están viendo después del 2000, ya que el canal es nuestro, y más que nuestro es que, hombre, ondea libremente el emblema nacional?
Sí. Rufino Cuervo, un pensador colombiano, dijo una vez: el que quiera ver a Panamá, que venga, porque se acaba. Fatalista. Sí, una posición totalmente fatalista, y es una posición como los existencialistas ateos que plantean que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Y ahí, en la muerte, acaba todo. Y que si lo aplicamos ese concepto un poco mecánico a nuestra realidad, Panamá es una nación para la muerte, y yo no creo eso. Yo pienso que la pregunta primera que me hace es el aspecto positivo y negativo de la influencia. Es importante que en el siglo XIX se haya construido el ferrocarril, porque eso nos vinculó al mercado mundial capitalista. Dejamos de tener una influencia de una economía agraria y un sustento en base a los terratenientes, y Panamá se abre al mercado mundial capitalista. Eso es positivo. Claro, definitivamente que lo es. Cuando en el año 1882 se empieza la construcción del canal por los franceses, también hay un desarrollo económico en la zona de tránsito que influye en el resto de del departamento de Panamá, porque no éramos república aún. Y así sucesivamente con la construcción del canal. Pero eso es el aspecto positivo. Lo negativo es que cuando se empieza a construir el canal de Panamá, quienes tienen las posiciones más importantes son los extranjeros en nuestro propio territorio, y había un silver roll y un gold roll. Había una segregación racial en nuestro propio territorio. Los negros, o incluso cualquier santeño que hubiese podido tener los ojos azules, no era considerado como un individuo de primera clase, era considerado como un individuo de segunda o tercera. Existía el arrabal también. Sí, y entonces ese concepto ha influido negativamente en el panameño, es decir, que nos ha traumado. Nos ha traumado, esa es la palabra correcta, nos ha traumado. Y cuando a ti te trauman en tu vida, porque hay personas que tienen traumas desde pequeños y ese trauma corre hasta el día de tu muerte, ¿no? O sea, hay el aspecto positivo, como no, nos vinculamos al sistema capitalista, pero el otro problema es que el comercio panameño no ha sido detentado por los panameños, y por eso fue el problema de Arnulfo Áñez en el 41, cuando incluso desde 1923, cuando se funda Acción Comunal, que ellos plantean hable en castellano y cuente en balboas, ¿no? Porque Acción Comunal era un movimiento de jóvenes que estaba cansado de la presencia de los Estados Unidos en Panamá. Lo negativo de ser un país de tránsito se da en el sentido de que a partir de la construcción del canal, la propia burguesía panameña no se incorpora al mercado de la zona de tránsito. Los Estados Unidos establecen sus gobernadores, establecen su policía, establecen sus comisariatos. Su republiquita. Exactamente, licenciado Ari, su republiquita dentro de una república. Entonces, ellos son los que controlan económicamente esa zona de tránsito, y aquellos que habían pactado con ellos, ¿no?, el Tratado de Jaibuna-Varilla, la burguesía comercial queda convertida en una clase social de simples arrendatarios de casas viejas, y por eso es la explosión en el año de 1925 del movimiento inquilinario, que culmina con la intervención militar de los Estados Unidos en Panamá. Desde ese punto de vista yo lo veo. Aspectos positivos sí los hay, y aspectos negativos también los hay. Y eso después del 2000, que ya salieron los norteamericanos militarmente, ¿no?, de Panamá, que su presencia militar en las áreas que revirtieron y que fueron ya pasadas al Estado panameño, usted que conoce bien de historia y sus colegas, ¿podrían vaticinarnos algo de cómo quedaremos ahora en adelante, al paso que vamos, al ritmo que vamos? Bien, yo pienso una cosa, yo lo sigo sosteniendo, licenciado Aris, que yo creo en el panameño, independientemente de cualquier cosa. Yo creo en mi persona y yo creo en todos los panameños, y no creo solo en
el panameño que vive en Punta Paitilla. Yo pienso y creo en el panameño que es del interior y de los barrios marginados de este país, ¿no? Yo pienso que frente a esa pregunta es como tratar de adivinar el futuro y tratar de ver qué es lo que pueda suceder. Lo primero, uno, debemos mantener una política internacional independiente. Dos, debemos oponernos a todas las políticas neoliberales que signifiquen cercenar la economía panameña y desmejorar la vida del panameño. Tres, perfeccionar nuestra democracia interna y nuestras instituciones que fueron legadas desde el año de 1904. Cuatro, establecer a través de los medios de comunicación social una política que reivindique al hombre panameño, que lo sitúe en el sitial que le corresponde, no en un sitial secundario. Quinto, que las clases sociales económicamente poderosas reconozcan que existe un panameño pobre que tiene derecho a vivir dignamente y como panameño. ¿Voy por el qué? El cuarto. El quinto. El quinto. El sexto, ¿no? El sexto es que todos los panameños nos unamos en un proyecto nacional. En este momento que acaba y hay un nuevo gobierno, comprendamos una cosa, unirnos en un proyecto nacional, un proyecto de Estado para consolidar el Estado nacional independientemente de nuestras diferencias políticas, independientemente de cualquier diferencia, unirnos y establecer un proyecto nacional. Y lo otro, lo séptimo, porque bueno, lo séptimo es un punto que ya repetí, no aceptar las imposiciones del neoliberalismo en Panamá. Para complementarte algunas cosas, para complementarte esto, mira, yo pienso que los panameños tenemos interés y añoramos nuestra patria y creemos en Panamá. Mira, Ricardo Miró tiene una poesía muy hermosa que dice: revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Es el Ricardo Miró, el poeta, que escribe y dice: estoy solo, quiero llegar a Panamá, quiero sentirte, ¿no? Roque Javier Laurenza dice: a tu claro caudal vuelven mis aguas después de las tormentas. Esther María Oces dice lo siguiente: tal vez bajo la herida tierra, al pie del árbol Panamá se encierra en este grito con que la nombro. Demetrio Corsi, un poema bellísimo, dice lo siguiente: soy el poeta del barrio de Santana. Ese es mi orgullo, aquello es mío, el carretero ha sido mi camarada. Yo conozco los blancos, los negros, los mestizos, a cada cual le sé su vida milagro. Soy auténtico, soy trascendental, soy un pedazo de pueblo, soy panameño. Claro que sí. Profesor, tenemos que hacer una pausa. El tiempo nos está pisando los talones, inclusive hoy que es 3 de noviembre. Nosotros tenemos que irnos, hemos dicho, a nuestra segunda y última pausa. Al volver estaremos hablando un poco de lo antipanameño y también hablaremos de otras muchas cosas más positivas, que deben ser positivas. Eso después de la pausa, ya regresamos. Amables televidentes, ya en la parte final de este su programa La Otra Cara, gracias por mantener nuestra sintonía. Recuerde que a partir de este momento, todo lo que es RTV Panamá Canal 11, la programación de Canal 11 estará enfocada en resaltar los valores de los panameños. Profesor, ya casi concluir, yo tenía una preguntita ahí guardada bajo la manga ahí. ¿Se ha perdido en todos los aspectos su consideración o en el aspecto que le corresponde a usted como historiador ese sentido patriótico? Se lo pregunto porque ya muchos, y más a partir de hoy, ¿no?, que para algunos van a tener 5 días libres,
Sí, el celebrar las fiestas patrias ya no es ya ver desfiles, celebrar las fiestas patrias es irnos a la playa a desvalorizar un poco el sentido de ser panameño, y se ha puesto mucho de moda las dianas. Ok, las dianas, perfecto, pero después de las dianas viene el reggaetón y la ingesta de licor y quizá algún cristiano muerto por atropello o choque. O sea, los panameños en general estamos perdiendo ese sentido de la patria. Sí, con honestidad, licenciado Ari, yo le voy a contestar que es positivo lo que usted plantea, pero yo recalco una cosa. ¿Por qué le seguimos echando la culpa a los estudiantes el 3 y el 4 de noviembre y se corre a hacerle una entrevista y le pregunta qué se celebra hoy? Claro, los estudiantes no te van a responder. ¿Y el 4 de noviembre y el 5 de noviembre? ¿Son culpables los estudiantes o es el sistema? El sistema es el responsable de la situación de los estudiantes. Un ser humano llega a este mundo y no le preguntan quién quiere ser tu padre y en qué casa vas a vivir y en qué colegio vas a estudiar, ni cuál va a ser la economía con que tú vas a vivir. Los estudiantes no son culpables. Esa propaganda que se hace siempre de que los estudiantes son los irresponsables, que los estudiantes del arte tiran piedra, es el sistema que ha condicionado a los estudiantes y a la sociedad panameña a comportarse en esa forma. El sistema. No es el individuo, no es la individualidad, sino es el propio sistema. Efectivamente, claro que se ha perdido los valores patrios, porque los que yo escuchaba el 3 de noviembre cuando tenía 15 años en los toques de los colegios secundarios no los que los escucho ahora. Ahora lo que yo escucho es reggae, la música, un colegio pasa tocando la música que... Tocan merengue, doctor. No solo merengue, sino la música la música de fondo de las novelas que salen en la televisión, pues, ¿no? Y lo peor del caso es quien promueve eso es el director de la banda, que es el profesor de la escuela, pues, ¿no? Entonces, el problema no es el estudiante, el problema es el sistema. Y con esto no le quiero echar la culpa a los educadores en general, pero ¿quién es el responsable de que los estudiantes toquen reggae? O que los estudiantes toquen la música de una novela, de la música de una novela X de cualquiera televisora de este país. Es el sistema, no el estudiante. Entonces debemos promulgar y promover el que se exalten los valores, ¿no? Que se exalte el sentimiento patriótico y que se exalte el orgullo de ser panameño. Efectivamente. Y el 3 de noviembre no es el 3 de noviembre hoy, ni el 4 de noviembre es mañana, ni el 5 de noviembre va a ser el próximo día, ni el intento separatista de los santos, pues. Pienso que el 3 de noviembre tiene que ser todos los días. Y por eso es un mensaje a los medios de comunicación social y a la sociedad en general, a los intelectuales panameños, porque los profesionales tienen la responsabilidad de cumplir su labor como intelectuales y como profesionales. Yo como profesor de historia tengo una responsabilidad ante la sociedad panameña. Y el día que me muera, caramba, yo espero que ser juzgado no solo por Dios, sino por la sociedad en general, para ver si yo, en el momento y en el lugar en que estuve, hice lo que debía haber hecho. Y mi responsabilidad como panameño, como historiador, ahora, en este momento, es exaltar los valores nacionales. Es decirle al panameño que la sociedad panameña y su entorno tiene un futuro y que todos nosotros tenemos un futuro. Y que no estemos pensando que los Estados Unidos es la potencia mundial y que nosotros somos los países subdesarrollados y los países que dependen de ellos. Una vez a Fidel Castro le preguntaron: oiga, ¿usted va a atacar a los Estados Unidos? Fidel Castro dijo: no, el SIDA y la droga van a acabar con ellos, ¿no? Entonces, veámonos nuestra propia realidad. Creemos y debemos creer en nosotros mismos y hagamos un proyecto, pero un proyecto nacional. Sin un proyecto nacional general de Estado para consolidar el Estado nacional y para enfrentar las políticas neoliberales en Panamá, esa debe ser la misión y no del presidente, porque ahora de repente le vamos a echar la culpa al presidente de la República y le vamos a echar la culpa al gabinete. Somos todos los panameños los que debemos participar en construir una patria
y consolidar una patria libre, soberana e independiente. Claro, gracias, profesor, por habernos acompañado la noche de hoy. Nosotros, en función de eso, de exaltar, conocer un poco nuestra historia a grandes rasgos, también conocer algunas cosas que a lo largo del camino no se han hecho bien, pero que de aquí adelante todos nosotros hagamos de este país el que debe ser, ¿no? Un país lleno de esperanza y un país que todos nos sentamos orgullosos de ser panameños. Yo, al igual que el profesor, como le decía, me siento muy orgulloso de ser panameño, no cambiaría este país por nadie, y aquí estamos pegando un poco de meternos y ser un poco subjetivos, pero hoy creo que se nos permite un poco. Hoy es el día de Panamá, estamos de fiesta y ese es el mensaje que debemos darle. Es muy impresionante, haciendo un poco de paréntesis, que hemos obtenido la oportunidad de viajar, entrar por el avión y ver la capital de Panamá. Es desde el aire es una escena que muy pocos países pueden tener, que muy pocas tierras tienen. Pues, aparte que una vez escuché decir que Panamá es la única ciudad del mundo que está en el Pacífico, pero que tiene mucho sabor al Caribe. Y eso nos hace únicos. Eso nos hace únicos, y tener las playas a menos de 2 horas, eso nos hace únicos. Y ustedes tienen que sentirse únicos. Y como eso es lo que queremos exaltarles, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que la próxima semana tiene otra cita con nosotros en La Otra Cara. Gracias, y que sigan celebrando hoy lo que queda, el resto queda una sola hora para seguir celebrando el 3 de noviembre. Mañana, recuerde sintonizarnos. Desde muy temprano estamos transmitiendo los desfiles patrios y diversas otras actividades. También tenemos otros días especiales como el 5 de noviembre, el 10 de noviembre. Ahí estará RTV Panamá Canal 11 llevándole los detalles de todo lo bueno que tiene el ser panameño. Muchas gracias y muy buenas noches.